Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Buen viernes para todos. Bienvenidos a compartir nuestros días de conversación junto a Espacio Claustro. Un buen lugar para cada noche, para cada momento de conversación, de diálogo con los amigos, las amigas, las parejas, o quien quiera ir a disfrutar. Espacio Claustro, en O'Higgins 862. También está junto a nosotros el COM. 15% de descuento, pago contado o transferencia en listas de útiles escolares. Si usted todavía no despacha la lista de útiles escolares, venga a El Com, Manuel Rodríguez 689. ¿Cómo está don Eduardo Cornejo Lago, diputado de la República, Distrito 16? Mi distrito, dijo él. ¿Cómo está? Así es. ¿Cómo estás, Jaime? Un gusto poder saludarte. Aquí estamos bien, ya desde hace algunos días, con buen ritmo de trabajo, dada, cierto, las características no solamente del quehacer en nuestro distrito, de las 20 comunas, sino que además ya la contingencia, cierto, del trabajo tanto político a nivel nacional, como preparándonos porque ya a contar de este lunes se inicia el nuevo periodo legislativo, así que estamos preparándonos para no solamente el trabajo en sala, sino que también para las comisiones tanto de medio ambiente y de educación. Pero el trabajo legislativo no se detuvo tanto este verano, fue unas vacaciones a medias, desde el comienzo del mes hasta hoy, o hasta ayer. Así es, nos tocó suspender algunos días de descanso que yo había programado precisamente porque nos vimos afectados. Ahí está la baja de público en Pichilembo. El diputado no pudo estar más tiempo el que quería. Así es, habíamos programado unos días de descanso, los tuvimos que suspender con el sacrificio que obviamente uno entiende que tiene que hacer la familia, que se entusiasma con poder tener. Yo hace 4 años que no me tomo vacaciones, así vacaciones, porque uno entiende que muchas veces las emergencias, las situaciones que nos toca enfrentar demandan la presencia nuestra en colaboración directa con las autoridades locales, el trabajo que se hace absolutamente necesario también con las autoridades de orden regional y nacional. Los incendios que nos afectaron ocuparon parte importante de ese tiempo, pero nosotros seguimos desarrollando un trabajo que tiene que ver con lo que posteriormente a las emergencias ocurre y que lamentablemente se ha hecho una costumbre. Porque si ustedes piensan, el año pasado para las inundaciones que sufrimos en nuestra zona, particularmente en la región de O'Higgins, tuvimos que insistir de manera importante el que las autoridades cumplieran con los compromisos que se habían hecho con las familias afectadas, cuestión que aún no ha concluido. Ayer toman grandes fotos, grandes titulares para decir estamos entregando ayuda, pero fue la ayuda de junio y agosto. El agricultor ya no pudo aprovechar esta temporada. O sea, al agricultor ya lo sonamos. Hoy día, ¿qué estamos haciendo? Exactamente, hay obras que están aún pendientes por ejecutar. Creo que no se ha actuado con la celeridad o el sentido de urgencia que situaciones de estas características ameritan. En algún momento lo señalamos con mucha claridad. Uno extraña a las autoridades en esta condición de trabajo 24/7. Indudablemente que siempre hay mucha demanda. El quehacer en nuestra región tiene un ritmo importante, pero esto también requiere de un esfuerzo y un sacrificio por parte de las autoridades regionales para poder ir sacando la tarea adelante. Y la en esta emergencia, perdón, no es solo de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. No tiene horario de oficina la emergencia. Claro. Y estos días yo he estado en contacto con familias de distintas comunas que me han hecho saber su preocupación a través de las redes sociales. Nosotros hace pocos días atrás publicamos en nuestras redes sociales un detalle de todos los beneficios, de todas las ayudas comprometidas por el gobierno para las familias afectadas por los incendios, y ayer pudimos constatar, ¿cierto?, a través de las redes sociales, precisamente familias que me han contactado con la inquietud para decirme, ¿sabe qué? Mire, el municipio nos entregó algo de ayuda, han llegado algunas de las viviendas de emergencia aquí en este sector donde el fuego arrasó con todo, nosotros lo perdimos todo,
pero me dijo, hasta este momento no hemos recibido ninguna ayuda de orden económico en lo comprometido, sobre todo en los bonos post-emergencia comprometidos por el gobierno. Las fichas ya... La FIBE que... Así es, ya se hizo el levantamiento de la información, se entregó al Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto allí evidentemente persiste una deuda por parte del gobierno en la celeridad con que hay que entregar la ayuda para que las familias poco a poco se vuelvan, ¿cierto?, a poner de pie, a recuperar todo lo perdido, que en muchos casos de las familias afectadas en nuestro distrito y en nuestra región la pérdida es total. Así que ahí le estamos ya poniendo la presión encima a la ministra de Desarrollo Social para que se aceleren los procesos de transferencia de esas ayudas. Pero parece que el problema no está ahí, está en Hacienda, porque hay personas que han reclamado, que han ido con este gift card a comprar y se la han rechazado porque no la han pagado. Eso ocurrió también durante las inundaciones del año pasado. Bueno, son las que entregaron post inundaciones que les llegaron hace poco y que no han podido hacer uso de ellas porque tienen convenios impagos. Exacto. Bueno, así diputado, antes de entrar en materia de conversación, queremos adherirnos. Usted hoy en la tarde, en un rato más, va a ir a Santa Cruz, pero en la tarde estuvo en Chépica. Chépica está de duelo, el fallecimiento de un alcalde que fue muy, muy importante para la comunidad chepicana. Sí, estamos profundamente dolidos porque el día de ayer nos enteramos del lamentable fallecimiento producto de un paro cardiorrespiratorio de don Patricio Cepeda Santibáñez, nuestro querido para los amigos, ¿cierto? Para quienes lo conocimos, tuvimos oportunidad de trabajar con él, nuestro querido amigo Pato Cepeda, como es conocido en la comuna de Chépica, y yo guardo un especial recuerdo de él porque, tal como yo lo señalaba recién, me tocó trabajar junto a él, lo conocí como concejal en primera instancia de la comuna de Chépica, y él tenía una especial característica. Él por muchos años y de manera consecutiva, reiterada, obtenía las primeras mayorías con amplísima votación por parte de la gente, por esa especial característica que él tenía, muy, muy, muy cercano a la gente, un concejal permanentemente en el terreno, con un programa de radio que tenía una altísima audiencia, porque era creíble el caballero. Así es, él representaba, cierto, en su programa las distintas problemáticas, dificultades, recogía muchas de ellas para poder gestionarlas en el municipio a través de las autoridades locales de turno, y era muy frontal. Era muy clarito para decir las cosas, él no adornaba nada, ¿cierto? Y si tenía que decir algo claro y muchas veces podía sonar duro, lo decía sin ningún tapujo. Y además muy, muy generoso, y en algún momento también le tocó asumir como alcalde de la comuna de Chépica, y hay un muy bonito recuerdo por parte de la gente de él, e insisto, quienes fuimos parte de los equipos de trabajo, que tuvimos oportunidad de conocer de su trayectoria, ¿cierto?, como servidor público, nos hemos visto duramente golpeados, consternados por esta importante pérdida, y quiero aprovechar la oportunidad, obviamente, de enviarle con mucho cariño un gran abrazo a sus hijos, a su señora, a su familia, y ojalá, ¿cierto?, sea esta una oportunidad para reconocer en los servidores públicos que sus trayectorias indudablemente marcan una huella, marcan un hito, y en el caso de don Pato creo que hay un ejemplo importante a seguir por quienes estamos también trabajando en el servicio público. Había sectores, había gente de su propio sector que no le gustaba por su forma de ser, por ser frontal. Exactamente. Tenía cierto rechazo en su propio sector. Don Pato sacaba ronchas. Porque, insisto, él era muy frontal, él era claro y directo, y no adornaba, no acomodaba las cosas para decirlas. No tenía condescendencias especiales o particulares con nadie, y especialmente en su rol
de concejal, en su rol de fiscalizador de las actuaciones, ¿cierto?, municipales, de la gestión municipal particularmente. Entonces él causaba este escozor en las autoridades de turno, pero siempre con mucho respeto. A mí me tocó en más de alguna oportunidad estar en algún consejo municipal donde evidentemente sus intervenciones eran duras, con respeto. Es que a lo mejor eso es lo que busca la gente de su representante en política. Así es, eso es lo que está esperando Ser, efectivamente digamos, la gente. frontal, a lo mejor no discutir tanto, pero sí representar la inquietud de la gente. Eso yo creo que es muy importante y allí marcó indudablemente un hito. Así que mi reconocimiento... Algo aprendió también por ahí usted. Así es. Así que eso de ir de frente, aunque yo sé que, bueno, lo conozco a usted cuando fue gobernador, de ahí que lo vengo conociendo. Así y es. siempre fue bastante frontal en la forma. Exactamente. Oye, ¿se cae o no se cae el CAE? El famoso crédito con aval del Estado, compromiso del programa de gobierno del presidente Boric, que está absolutamente incumplido y yo creo que está hoy día muy manoseado. No está dentro de las prioridades de este año, no va a ser presentado este año. Yo creo que aquí hay cosas que son importantes poder compartir con quienes nos ven y nos escuchan, porque efectivamente la condonación del crédito con aval del Estado es un compromiso que está señalado en el programa de gobierno del presidente Boric, pero que en ningún caso, desde que asumimos en marzo, ¿cierto?, del año 2022, para quienes somos parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, nunca ha sido prioridad para el gobierno. Hay que decir las cosas como son. Sí. Nunca ha sido prioridad en la agenda legislativa del gobierno el llevar adelante un proyecto de ley que permita a lo menos advertir o dar los primeros pasos para poder tener un acuerdo que permita avanzar en materia de lo que son los deudores del CAE. Y el año pasado, particularmente en la Comisión de Educación, nosotros tuvimos un espacio donde este tema estuvo evidentemente sobre la mesa, pero fíjense ustedes que no motivó especialmente al gobierno las inquietudes que nosotros planteamos, principalmente porque si había una intención del gobierno por llevar adelante este compromiso de gobierno de presentar un proyecto de ley, lo primero que advertimos todos era que desde el punto de vista de la disponibilidad financiera es absolutamente inviable condonar la deuda del CAE a todos los deudores. 10.000 millones de dólares. No existe posibilidad presupuestaria para poder dar cumplimiento con aquello. Por lo tanto, lo que nosotros le manifestamos en su oportunidad al ministro de Educación es que podíamos analizar y ver cuál es la situación más crítica respecto a los deudores del CAE, sobre todo aquellos que, por ejemplo, estuvieran desempleados, que hayan perdido su fuente de trabajo, que no estén generando ningún tipo de ingreso y además su condición socioeconómica, sus antecedentes socioeconómicos dieran cuenta de la imposibilidad de poder regularizar. Y creo que allí podíamos haber tenido un muy buen acuerdo de manera transversal, porque en conversaciones internas también con otros parlamentarios de la Comisión de Educación lo entendieron como lo más lógico, como para avanzar. Sin embargo, esto tuvo... Yo tengo la sensación que una o dos sesiones donde abordamos esta problemática de la deuda de los deudores del CAE y nunca más fue nuevamente prioridad para el gobierno. Pero fue prioridad en el plebiscito último. Salvo el anuncio que hizo la ministra Vallejo de manera absolutamente irresponsable, con un tenor de intervencionismo electoral. Exacto. Donde hablan nuevamente y que el gobierno presentaría durante este año, en marzo de este año, durante el primer semestre, un proyecto de ley que tendría por objetivo abordar la problemática que hoy día enfrentan los deudores con crédito de crédito con aval del Estado. Pero les quiero decir que hasta este momento no tenemos ninguna información. Nosotros tenemos la claridad que el gobierno no tiene un proyecto de ley respecto de este tema y además tiene otro problema importante: no tiene los recursos. No. Porque en la ley de presupuestos aprobada el año pasado para este año 2024 no existe
alguna partida presupuestaria que determine recursos para a lo menos iniciar un proceso que permita la condonación de los créditos con aval del Estado. Y si ustedes me preguntan a mí, creo que nuevamente el gobierno pierde el horizonte en términos de sus prioridades en materia de educación. ¿Cuál es la situación más crítica que estamos viviendo el día de hoy en materia de educación? Es la implementación o mala implementación de los SLEP. Absolutamente, absolutamente. Fíjense ustedes que ya tenemos anuncios nuevamente de movilizaciones en la región de Atacama por efecto de compromisos incumplidos. 140 colegios afectados en infraestructura que se comprometieron a atenderlos para iniciar el periodo y muchos de ellos, o en el 95% de ellos, ni siquiera se han iniciado los trabajos. Así es. ¿Y sabe a qué aducen? A que la gente entra a robar. Es más, prohibieron el ingreso de profesores y de la prensa a los colegios durante el verano. Solo las personas autorizadas, con guardias, y habiendo guardias igual les robaban. Es absolutamente incomprensible. Fíjense ustedes que de partida nosotros hicimos una dura crítica respecto de lo que el gobierno prioriza. Ha nombrado como Seremi de Educación de la región de Atacama a un barrista violentista que agredió, ¿cierto?, e insultó verbalmente a Carabineros de Chile. Hay imágenes y registros de aquello. No creo que sea un buen ejemplo, una buena imagen para el gobierno nombrar como secretario regional ministerial de Educación a una persona de esas características. Uno se pregunta, dadas las características del presidente, dadas las características de sus ministros, ¿no habrá una persona, un profesional con un perfil distinto que pueda dar cuenta principalmente de su capacidad de gestión para llevar adelante los procesos que permitan resolver los problemas de Atacama en materia de educación? ¿Puedo pensar mal? Es que a lo mejor no hay ningún otro amigo. Eso es pensar mal. Insisto, es absolutamente preocupante porque se da indudablemente una señal absolutamente errada. Lo que uno esperaría, el nombramiento de una autoridad, de obviamente una trayectoria intachable, de un comportamiento ciudadano que dé cuenta de las características de esa autoridad y además con un alto perfil en términos de capacidad de gestión, claro, para poder llevar adelante los proyectos de inversión que permitan resolver el problema de infraestructura de los establecimientos educacionales que hoy día afecta y aqueja. Imagínense ustedes, la próxima semana se inicia el periodo del año escolar. El martes. Exactamente, y debieran estar los establecimientos educacionales en condiciones de poder iniciar sus clases. No es así. Hay un compromiso del ministro, de la subsecretaria, del nuevo equipo de la Dirección de Educación Pública y lo preocupante es que no se ha cumplido, no se ha avanzado y esto hoy día tiene nuevamente de alguna suerte con la incertidumbre de si efectivamente vamos a tener nuevamente paralización de los docentes, que en definitiva por casi 3 meses tuvieron a más de 30.000 niños sin poder asistir a clase. ¿Dónde están las prioridades nuevamente del gobierno en materia de educación? Es que no hay prioridades porque no hay... A ver, yo he escuchado muchas cosas de reuniones previas a que estos muchachos, antes de ser políticos, que eran dirigentes estudiantiles, hicieron. Pero ya siendo dirigentes estudiantiles, no políticos, ya hacían arreglos a espaldas de los estudiantes. Y hablamos de Atacama, pero pasa lo mismo acá en Colchagua. Colchagua no está tan visibilizado como Atacama. Así es. Fíjense ustedes que a mediados del año 2022 yo tuve oportunidad de reunirme con la directora regional subrogante de la Junji, con el Seremi de Educación de la región de O'Higgins, el señor Bosque, que después dejó su cargo para irse de subsecretario, ¿cierto? Y posteriormente él fue removido de su cargo. Ambas autoridades de gobierno asumieron un compromiso que uno entiende posteriormente se debió haber derivado en términos, insisto, de prioridades, de gestión.
y que tiene que ver con los jardines infantiles claro. en nuestra región y particularmente en nuestro distrito. Solamente voy a poner un ejemplo. En la comuna de San Fernando, el Jardín Rayito de Sol. Ese jardín lleva aproximadamente 4 años cerrado, sin poder atender una demanda importante de mamás, de papás. Y en un sector tan popular. Y en un sector tan importante para la comuna. Hubieron compromisos en términos de rescindir los contratos, cerrar el proceso administrativo y jurídico con la empresa constructora que abandonó las obras y poder, cierto, rápidamente disponer de los recursos necesarios que permiten finiquitar la etapa final del proyecto. Pero aquello no ha ocurrido. No ha ocurrido. O sea, estamos en el año 2024. Hoy día estamos en la segunda mitad de gestión de este gobierno. Y lo que uno pretendería es que pudieran mostrar, evidentemente, con hechos concretos, en qué hemos avanzado en materias tan importantes y que están vinculadas a la educación y que tienen un alto impacto, sobre todo lo que significa la educación temprana. Sobre todo lo que significa la posibilidad de que mamás y papás puedan tener de un espacio donde sus hijos, los más pequeños, los que inician, ¿cierto?, su etapa de formación en los jardines infantiles, con el impacto que significa para el desarrollo también de esos niños y de esas niñas, allí estuviera el acento, allí estuviera la preocupación y pudieran mostrar y dar cuenta de esa alta capacidad de gestión que se hace tan urgente en este momento. Pero mire, reclamamos lo que pasa en Colchagua, en los SAE, pero uno dice, ¿cómo van a gestionar bien? Si se mantiene una lista de selección de admisión escolar, la famosa SAE, que ha deteriorado la calidad de la educación en términos de los liceos bicentenarios, de los emblemáticos, que ha puesto a los grandes liceos que eran ejemplos en nuestro país históricamente a un muy bajo nivel, en donde no hay preocupación por la calidad de la educación, no hay preocupación porque el alumno vaya a estudiar. Hoy día vemos los ejemplos que son más fuertes en Santiago, pero eso sucede en todas las regiones. Diputado, ¿cómo puede desde la Comisión de Educación usted y quienes la componen hacerle hoy día un poco oído a lo que dicen alcaldes o alcaldesas del propio sector de gobierno, que se debió haber mejorado en calidad la educación y después de haber implementado otras cosas? Yo creo que lo primero que hay que dejar claramente establecido es que los puntos de diferencia con el gobierno, con sus autoridades y particularmente en materia de educación no tienen que ver con una cuestión política, ni menos ideológica. Yo creo que no podemos caer en una disputa política e ideológica en términos de algo tan importante como es la educación pública en nuestro país. Porque además hemos anunciado permanentemente en distintos programas de gobierno, ¿cierto?, que es tan importante mejorar la calidad de la educación pública en nuestro país. Y para eso hay que llevar adelante distintos procesos con especial convicción para lograr esa tan anhelada calidad en la educación pública en nuestro país. Y lo señalo porque el sistema de admisión escolar ha dado cuenta efectivamente de que tenemos un problema. Y no es que lo digamos nosotros, los que hoy día somos oposición al gobierno. Lo está diciendo gente del gobierno. Hoy día lo reconocen, ¿cierto?, personeros de gobierno, hoy día lo reconocen alcaldes de los partidos, ¿cierto?, y que afines al gobierno. Del movimiento estudiantil. Además, y lo otro que es muy importante, cuando uno tiene oportunidad de recorrer el territorio, de tomar contacto con las personas, con los habitantes de las distintas comunas, uno también se queda inmediatamente con la información que a uno le entregan los padres y apoderados de lo angustiante que es enfrentar este proceso de postulación, porque antes había una suerte de demonización, porque había discriminación, pero hoy día tienen que postular y quedan a expensas de lo que diga un sistema, un software, un programa que claramente se le ha señalado como tómbola porque es absolutamente al azar.
Es y más nos parece dictatorial. absolutamente, y nos parece de una tremenda injusticia. Una sociedad que busca igualdad, una sociedad que busca justicia, una sociedad que debe buscar permanentemente oportunidades y además aprovechar las capacidades y los talentos que tienen los niños y las niñas, los alumnos en general, nos parece tremendamente perjudicial. Porque si nosotros imaginamos que una mamá, que un papá hace un esfuerzo importante para que sus hijos puedan recibir educación, nos parece del todo justo el que ellos puedan decidir dónde quieren estudiar sus hijos. Por ejemplo, si hay alguien que quiere que su hijo estudie en un liceo comercial, si hay alguien que quiere que estudie en un liceo industrial, si hay alguien que quiere que estudie en un liceo agrícola, porque son establecimientos educacionales que sus proyectos educativos tienen por objetivo el poder especializar los procesos de aprendizaje. Uh-huh. Nada más importante que los padres y apoderados puedan decidir de acuerdo, ¿cierto?, a las características que tienen sus hijos, de acuerdo a las inquietudes que ellos también van manifestando, el que puedan optar por una enseñanza técnico-profesional en un determinado establecimiento educacional. Y que ese establecimiento educacional, con ese proyecto educativo, pueda efectivamente definir, de acuerdo a las características, a las habilidades, a las competencias de esos alumnos, ¿cierto?, y de acuerdo a la carrera que imparte, el que pueda buscar algún método para efectivamente poder seleccionar a los con mayor competencia, a los mayor capacidades, a los con mayor habilidades. Si hay un establecimiento educacional que quiere llevar adelante un proyecto educativo porque quiere potenciar el talento y la capacidad de aprendizaje de un alumno que está determinado porque tiene un alto rendimiento, y aquí no se trata de discriminar de manera socioeconómica, si tiene más o menos dinero la familia. No. Lo que estamos nosotros insistiendo, y que es importante, y a partir de eso, ¿por qué terminar con el sistema de admisión escolar, con la famosa tómbola? Es porque si hay jóvenes, si hay alumnos y alumnas que tienen talento y capacidad y tienen buen rendimiento escolar, y que, insisto, no tiene que ver con la condición socioeconómica, y si hay un establecimiento educacional que quiere llevar adelante un proyecto educativo donde va a privilegiar precisamente esos talentos y esas capacidades para mejorar su rendimiento, mejorar sus procesos de aprendizaje, ¿por qué no pueden tener la oportunidad las familias de elegir ese establecimiento educacional? Es que a lo mejor queremos educar corderos. Y voy a poner otro ejemplo. Y voy a poner, agachamos la cabeza y seguimos la... Y voy a poner otro ejemplo. Lo que tiene que ver con la ubicación y el domicilio. Además. Y el domicilio de las familias. Es inaceptable. Yo les voy a poner solo un ejemplo que me tocó poder conocer el año pasado. Hay establecimientos educacionales básicos que están en los sectores rurales y que tienen de primero a sexto básico. Y el séptimo y el octavo tienen que los niños, de alguna manera se entiende lógicamente, que ir a terminar su enseñanza básica como a la ciudad o al pueblo. Al pueblo central, ¿cierto? A donde está el establecimiento educacional, que por sus características, ¿cierto?, por su infraestructura, por los medios con los cuales cuenta, además tiene la finalidad de cerrar ese proceso de formación de los niños, ¿cierto?, una vez que salen de sexto básico de las escuelas rurales. ¿Pero por qué no lo cerramos en la escuela rural? Allí tenemos una oportunidad y nosotros podríamos tener, y es de alguna suerte posible, el discutir que desde el punto de vista económico pudiera ser complejo, pero nos parece absolutamente injusto. ¿Por qué? Porque además de que esos niños se tienen que trasladar ahora al centro de la comuna, lo que ocurre es que en el ejercicio de postulación tenemos niños de sectores rurales que postulan sus padres, claro, ¿cierto?, para que puedan terminar el séptimo y el octavo, y ni siquiera quedan en el centro de la comuna, quedan en comunas vecinas. Claro. Tenemos familias de, por ejemplo, la comuna de Nancagua, que sus niños han quedado en establecimientos educacionales en Chimbarongo. Imagínense lo que significa para esos padres y apoderados que los niños que están en un sector rural, que terminaron su sexto básico, se tienen que ir a estudiar porque así les arrojó el sistema, se tienen que trasladar con sus niños para que vayan a estudiar a una comuna que está
prácticamente a más de una hora de viaje para poder llegar a terminar Y sus si no estudios. tienes plata para pagar un transporte, tienes que tomar 2 locomociones. Así es. Son riesgo de lo que te pueda pasar en carretera, porque para ir a Chimborongo tienen que quedarse en carretera. Es perfectamente posible, y yo creo que lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los liceos emblemáticos, donde se terminó destruyendo la característica de esos establecimientos educacionales, y que era que a pesar de que tenían alumnos en condición de riesgo muchas veces, sí. ¿cierto?, socioeconómica, niños vulnerables, obtenían muy Buen altos resultado. rendimientos académicos, muy buenos resultados. Ese tipo de educación, que en ningún caso era discriminatoria porque estudiaban efectivamente alumnos vulnerables, Sí. se terminó destruyendo. El año pasado tuvimos un desencuentro importante y tuvimos que dar la pelea en conversaciones un tanto ásperas con el gobierno para no terminar con el financiamiento y los sistemas, ¿cierto?, de administración y gestión de los liceos bicentenarios, que aquí particularmente en nuestro distrito tenemos varios, Claro. y yo he tenido la oportunidad de conocer y recorrer varios de ellos, y nuevamente en un error de visión, en un error con sesgo político y además ideológico. Fíjense que hay un liceo agrícola aquí en la comuna de San Fernando, que efectivamente es un liceo bicentenario, Sí. y van solamente alumnos de escasos recursos. No va nadie de buena situación económica. Y fíjense ustedes que el estándar de rendimiento de esos alumnos en los últimos años es reconocido no solamente por el cuerpo directivo del establecimiento educacional, sino que además por sus docentes, los propios alumnos y la familia de los niños que estudian allí, Diputado, nos pidió el tiempo. como siempre. Sí, siempre nos pide el Así tiempo. que retomamos tarea a contar del lunes, ya trabajo legislativo. Espero ahí la próxima semana también tenerles novedades. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Jaime. Don Que estén bien. Eduardo Cornejo Lago, diputado del Distrito 16, conversando con usted y con nosotros, hablando de educación, un tema que apasiona. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.